Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy me ven en esta versión íntima, que no lo tengo a Gustavo Guido Llaga acá a mi lado como todos los jueves porque tuvo que hacer un viaje, así que vamos a tener un par de programas en esta versión de E4D, Economía 4D íntima. Vamos a contar un poco algunas cuestiones económicas que estuvieron pasando esta semana, estos últimos días, muy movidos en materia económica, sobre todo el día de hoy, donde el dólar volvió a tener otra vez una fuerza alcista muy importante, terminó en el mercado minorista, el que te importa a vos que me estás mirando, que vas al banco y querés ver cuánto cuesta el dólar, terminó otra vez por arriba de los 40 pesos. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por algo que ocurrió ayer. Brevemente, ayer el gobierno tenía que renovar una letra del Tesoro, LETE que le llaman. Esta letra del Tesoro que tenía que renovar el gobierno enfrentaba un vencimiento por 1.100 millones de dólares. La prueba estaba en si lograba renovar todo, los 1.100 millones de dólares completos, que es uno de los supuestos que Nicolás Dujovne asumió hace poquitos días atrás cuando presentó el programa financiero. La realidad es que ayer lograron renovar solo 763 millones de pesos, es decir, un poco menos del 70% del total, a pesar de que el gobierno decidió pagar una tasa de interés muy alta, 7%, una tasa de interés que para un bono de ese plazo, 196 días de plazo nada más, representa una tasa muy alta en dólares. Para tomar como referencia, hace un año atrás, una letra del Tesoro del mismo plazo pagaba de tasa de interés 2,80. En la licitación última que había habido el 22 de agosto, 5,25. Ayer se decidió pagar 7% de tasa de interés, así todo se renovó menos del 70% del total. Esto se sumó a las preocupaciones que tiene el mercado financiero e hizo que el dólar retomara con esta tendencia a la suba por arriba de los 40 pesos. ¿Cuál es el problema que tenemos todos los argentinos, vos que nos estás mirando del otro lado? Que, como sabemos, esta suba del dólar tiene traslado a precios y estamos con una inflación en niveles preocupantes, descontrolada, que apunta a cerrar este año, por ahora hay que ver cómo siguen las cosas, en un rango muy probablemente entre 45 y 50%. Tenemos invitados en el primer bloque de esta noche, economistas, ahora te voy a contar quiénes son y vamos a estar hablando con ellos de esto también, a ver si realmente comparten estas proyecciones sobre la inflación para este año. Recién te hablaba del Fondo Monetario y las dudas que genera en el mercado financiero la posibilidad o no de algo que anunció el presidente hace unos días atrás como cerrado, que después parece que de cerrado no tenía nada, que era esto de que el Fondo Monetario adelante aquellos montos que tiene comprometidos con la Argentina de lo que correspondiente al año 2020, que lo pase para el año 2019. En las últimas horas hubo declaraciones de Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, que generan dudas acerca de si esto está
tan cerrado o no y qué visión tienen sobre la Argentina. Tenemos una placa preparada acerca de lo que dijo la gerenta del Fondo Monetario Internacional. Dijo, si el presidente Macri incluye reformas serias en su plan, entonces lo veremos, evaluaremos el impacto sobre la situación macroeconómica de Argentina, determinaremos la sostenibilidad de la deuda y trabajaremos con ellos. Y después agregó que el Fondo Monetario está buscando que la política monetaria tenga claridad, transparencia, información adecuada y debida para los operadores del mercado y una mejor comunicación. Es decir, lo que está diciendo el Fondo Monetario es, bueno, vamos a ver si la Argentina realmente, el presidente Macri, nos comunica, nos da señales en sentido de que está dispuesto a realizar las reformas, las transformaciones que nosotros, Fondo Monetario, dice Lagarde, le exigimos. Bueno, vamos a sentarnos a evaluar esto que nos están pidiendo. O sea, nada cerrado hay. Una clave en este sentido es el presupuesto. Esta semana, el viernes, ingresa al Congreso de la Nación el presupuesto nacional correspondiente al año 2019 y ahí necesita, porque no tiene mayorías en el Congreso el gobierno, necesita el acompañamiento de por lo menos algún sector de la oposición para poder aprobar el presupuesto. El Fondo Monetario sigue de cerca esto, si se va a poder aprobar o no, porque se trata de un presupuesto que va a corresponder a un año eleccionario y donde va con un fuerte paquete de ajuste. ¿Sí? El Fondo Monetario se puso más exigente frente a esta renegociación de la Argentina que va a pedir adelanto de los fondos que habían firmado hace apenas un par de meses atrás y entonces le dice, para el año que viene quiero déficit cero. A los argentinos nos preocupa esto porque la última vez que escuchamos la palabra déficit cero como compromiso frente al Fondo Monetario fue en boca de Domingo Cavallo como ministro de Economía allá por agosto del 2001, previo a lo que todos los argentinos conocemos, lamentablemente recordamos como lo que fue aquel diciembre del año 2001. En esos meses se estaba también trabajando en esta lógica del déficit cero. Esto implica un gran ajuste, se habla de alrededor de 500.000 millones de pesos de ajuste y lo que hay que ver, y el Fondo Monetario también quiere ver, es si los sectores de la oposición que van a querer jugar políticamente el año que viene, plantados como oposición, van a estar dispuestos o no a acompañar un presupuesto con un ajuste de semejante magnitud que, vamos a bajarlo para que se entienda, el ajuste no es una abstracción, algo lejano, no, el ajuste implica que no haya gasas en los hospitales, que caiga la calidad del servicio, que no haya inversión para la infraestructura en educación y que las escuelas estén con problemas como lo que vimos que pasó en Moreno hace poco tiempo atrás, que los docentes sigan con estos conflictos que vimos por estas horas, estas marchas, manifestaciones, donde no se reabren las paritarias, donde se pisan los niveles salariales y pierden poder adquisitivo, donde haya despidos de empleados públicos, también pérdida de poder adquisitivo en los salarios públicos, menos inversión para ciencia y tecnología, todo eso es la consecuencia de estos programas de ajuste. Bueno, pero brevemente quiero mostrar un par de cosas más importantes económicas antes de hablar con los invitados sobre lo que estuvo ocurriendo en Argentina los últimos días. Y como disparador voy a usar un par de declaraciones de Dante Sica. Dante Sica es quien ingresó al gobierno hace poco tiempo atrás como ministro de Producción y que ahora le armaron un gran ministerio, porque ahora tiene producción, trabajo, todo ahí adentro. La frase de Dante Sica textual en relación al programa de precios cuidados fue: estamos en una economía mucho más abierta y con mucha más competencia, con un consumidor más low cost, que no tiene prejuicios a la hora de elegir marcas. Es como una forma cool de tratar a la pobreza, ¿no? Un consumidor más low cost, sin prejuicios para elegir marcas, significaría algo así como el salario no alcanza para llegar a fin de mes, entonces tengo que tratar de buscar precio, cuidarme e ir a segundas, terceras, cuartas marcas. Y la otra frase fue: nuestro espíritu no es multar, es generar un programa que sirva en un momento de mucha dispersión de precios como una referencia para el consumidor. Juego de palabras, denominaciones un poquito más cool para llamar a las cosas. La realidad es que si el gobierno anunció en boca del propio presidente que va a poner énfasis en el programa de precios cuidados, pero ahora dice que no tiene intención de controlar ni de multar, bueno, muy difícilmente vayamos a encontrar en
las góndolas, aquella que en un momento estuvimos acostumbrados, aquel logo de precios cuidados que garantizaba que había un conjunto de precios más bajos sobre productos básicos a los que todos podíamos acceder. Si no hay ningún control, no veo de voluntad del empresariado en sostener esos precios para que actúen, como dice Dante Sica, como referencia. Serán precios que publicará el gobierno en una aplicación para que lo veas en tu celular, pero después anda a caminar y anda a encontrarlos si el gobierno no se hace cargo de los controles sobre esos programas. Te voy a mostrar algunos datos que marcan esto que está ocurriendo y que te venimos contando todos los programas acá con la economía argentina. El primer dato tiene que ver con un relevamiento que publica la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, sobre ventas minoristas, ¿sí? Ventas minoristas es lo que venden los comercios. Si sos comerciante y estás del otro lado mirándonos, sabés que cada vez entran menos clientes al local, cada vez compran menos, y lo que se ve en los datos agregados es esto. Las barras rojas que ves en la pantalla corresponden a este último año, el año, que estamos en curso. Esas son las variaciones del mes de enero. Todas negativas, veníamos con variaciones negativas, hubo unas pequeñas positivas del año que viene con fines eleccionarios, impulsaron ahí el crédito y algunas cosas para, cuando llegaron las elecciones del año pasado, tener el consumo un poquito más levantado. Ahora está en caída libre, fíjense las barras rojas, el último dato, 8,4% negativo en el mes de agosto contra agosto del año pasado. Es como un tobogán donde no se ve el arenero al final y las ventas minoristas caen y caen y caen. Esto porque no alcanza el sueldo, no llegás a fin de mes, los precios están disparados, el dólar sigue subiendo, el gobierno no lo puede o no lo quiere controlar y esta es lo que está pasando y los datos así lo muestran. Y por último te voy a mostrar otro dato que publicó el día de ayer el INDEC, un dato oficial que da cuenta sobre la utilización de la capacidad instalada en la industria. Parece un concepto técnico, ahora te voy a explicar de qué se trata. Ahí teníamos hace unos meses atrás en niveles de 67%, cayó a 65%, volvió a caer y el último dato, el que corresponde a la barrita chiquitita que tenés ahí al final, marca apenas un 60%. ¿Qué quiere decir esto? El nombre parece un tecnicismo, pero es sencillo, es de la capacidad instalada que tiene la industria argentina, el 40% está ociosa. O sea, si una fábrica tiene capacidad para producir 100 unidades de un producto, bueno, está produciendo 60. Las otras 40 no, tienen las máquinas apagadas, tapadas, con mantas. ¿Por qué? Porque no hay demanda, no hay consumo. Tiene que ver con lo que te mostraba antes, con la caída de las ventas. No hay poder adquisitivo en los salarios, entonces no se vende, entonces esa capacidad está ociosa en la industria. Si esto es así, muy difícilmente vaya a haber inversión como el gobierno plantea en la Argentina y lamentablemente la contracara de esta situación de una industria con una capacidad ociosa tan importante frenada es que eso implica que van cayendo el empleo en Argentina. Los trabajadores van perdiendo el empleo en Argentina como consecuencia de esta situación donde los sectores de la industria tienen que ir bajando las térmicas y apagando las máquinas porque ya no hay mercado donde colocar los productos como consecuencia de este esquema macroeconómico que acá te venimos comentando, que tiene que ver con las decisiones de política económica que este gobierno tomó desde el día 1, no con un frente de tormenta que viene de no sé dónde, con las decisiones que se tomaron internamente que están destruyendo el mercado interno. Pero bueno, para seguir hablando de economía, tengo un living acá con invitados de lujo, economistas o representantes de sectores de consumidores también, que ya te los presento. Tengo acá a mi derecha a Osvaldo Bassano, que es presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. Buenas noches, gracias por estar acá. Y ahora vamos a estar hablando sobre la situación de los consumidores y todo esto que te estoy contando. Y del otro lado, a mi izquierda, pero en términos geográficos nomás, tengo a Arnaldo Bocco, economista, director del Departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, ¿no? La Universidad Metropolitana de los Trabajadores, se llama. O algo, la Educación y el Trabajo. De la Educación y el Trabajo. Bueno, gracias Arnaldo por estar acá esta noche. Y a Martín Burgos, economista, a cargo del área de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Es correcto, así es.
Bueno, voy a arrancar porque hice toda la introducción económica, voy a aprovechar a los economistas. Arnaldo, arranco con vos. Citaba una frase de Lagarde sobre el Fondo Monetario, recién en la introducción, que decía, estamos revisando. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, primero en el primer acuerdo que se firmó, que hoy está caído, digamos, porque la Argentina tuvo tantas violaciones de cumplimiento que se terminó cayendo y se reabrió una instancia de negociación para un segundo acuerdo que implica una cantidad de, digamos, de nuevos cambios, entre los cuales el que citaste, el déficit cero, que es casi una utopía, todo el mundo sabe que déficit cero no va a haber nunca, digamos, pero sí tiene mucho que ver la parte de lo que significa el énfasis que pone el gobierno y el fondo en el tema fiscal para explicar lo que dice en la primera parte. Primero, en el anterior acuerdo ya estaba este tema de la falta de sustentabilidad del modelo y estaba, si no recuerdo mal, en la página 125, una cosa así, muy marcado el hecho de que la Argentina no tiene un modelo sustentable en el largo plazo y no es sustentable porque la deuda es de tal magnitud que lo complica en el corto, pero también a partir de lo que significa el cambio de gobierno, ya sea con este presidente o con otro, que pueda ser del mismo color político de oposición, a partir de diciembre del 19. ¿Qué ocurre en ese instante? Primero, hay una tasa de interés muy alta para la primera parte, pero empiezan los vencimientos. Y los vencimientos del 80-90% de la deuda está colocado en el periodo, digamos, del 19 al 25. O sea que el próximo gobierno va entregado. ¿Qué es lo que leo yo de eso? Es una de las claves del nuevo acuerdo. Es decir, primero, necesito que haya déficit acomodado, usted tiene que tener excedente para pagar los intereses, y el fondo, porque esto salió en la prensa, no salió en el acuerdo, nos está anticipando algo que en la Argentina te puede producir escozor. Le está pidiendo al gobierno que sea el que renegocie la deuda futura y haga el repago de la deuda. Ya desde ahora. Sí. Eso quiere decir. Porque esa nota sale en Financial Times y en algún otro medio, en el mundo, digamos, y está hecha a instancia del Fondo Monetario. Le está empezando a anticiparle al mercado que le va a decir a Macri que él haga la reprogramación futura de deuda. O sea que ya estaría asumiendo como una posibilidad de cese de pagos de parte de Argentina. No, cese no. Claro, bueno, reprogramación anticipada. A ver, tiene dos lecturas esto. Sí. Primero, ya que haces el trabajo sucio, hacerlo completo. Y el segundo, de paso me ayudas a mí para que el gobierno que viene esté encaminado en un proceso de ajuste que digamos, no pueda salirse demasiado de ese ámbito. Claro. Entonces ya está condicionado el próximo gobierno. Prefiero condicionarlo yo a que se lo condicione el mercado y caigamos ante una probabilidad de default. Claro, o que venga algún gobierno que se pare firme, como fue en su momento en el inicio de Néstor Kirchner, en una reprogramación de la deuda. Preferimos que haya una reestructuración antes. Conducida por nosotros ex ante. Te pido, Arnaldo, además de análisis técnico, es importante eso que marcaste, además de análisis técnico, una mezcla con olfato político, que además sé que lo tenés, pero en un tema económico, que es que, ¿qué crees que va a pasar con el presupuesto ahora en el Congreso de la Nación? ¿Crees que la oposición lo acompaña o no? Mira, hasta hoy, digamos, creo que se ha atomizado el bloque de lo que los medios gubernamentales llaman el peronismo racional. Sí. Tengo la impresión que hoy tienen un problema. Yo creo que es una cosa muy interesante. Las provincias no están pasando por un mal momento, porque el fallo de la Corte le dio mucho más recursos coparticipables a las provincias. Entonces las provincias medianamente, tenés provincias intermedias que van llevando sus números, tienen algunas con plazos fijos, que la resistencia de decir, no, pero pará, ahora que yo tengo grado de libertad, que le ganamos con un fallo de la Corte y tenemos recursos propios, vos me transferís un costo fiscal que era tuyo a la provincia, que es el caso de los subsidios, los transportes, el combustible, la electricidad, etcétera, que lamentablemente las provincias, muchas de ellas, no pueden encaminarse hacia ese lugar. Segundo, digamos, las provincias también tienen un tema muy serio de recaudación propia, digamos, que si bien no es el fuerte de cada presupuesto provincial, tiene un componente relevante, la recaudación propia. Si hay recesión, como empiezan a verlo, ya empiezan a darse cuenta que, manejo bien lo que tengo como ahorro para poder pagar los sueldos, pagar los costos
críticos que tienen que enfocarse en materia de educación y salud. Pero si yo tengo caída de la recaudación propia porque me baja el nivel de actividad, ingreso bruto recauda menos, y me obligás a subir sello y a bajar ingreso bruto, yo no puedo. Entonces, ahí creo que se rompió. Quedaron 3 provincias o 2, digamos, más pro Macri, que son el caso de Salta y Córdoba. Poquito Entre Ríos, pero el problema es que Entre Ríos surgió una oposición dentro del peronismo que le está mordiendo los talones. Y me parece que las otras tienen proceso de atomización importante. Esto no quiere decir que después no vayan y voten, no sé. Sí. Pero creo que ha cambiado ese escenario. Me parece que ese es un punto relevante. El otro punto es, ya todo el mundo está preparando máquina para la futura elección. Entonces, ciertas provincias empiezan a mirar quiénes son los candidatos que miden a nivel nacional, quién se empieza a acomodar, y hoy se pro gobierno en provincias con recesión, caída a nivel de actividad, apertura de importaciones que destrozó parte de la producción local en las economías regionales. Los gobernadores tampoco comen vidrio. Sí, claramente. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero paso a Martín, pero te la dejo ya picando, acerca de la deuda. Yo no sé si en un informe del observatorio que vos manejás lo iba a decir ahora. Acerca de las proyecciones que hay de la deuda. A nosotros, uno que va a salir ahora el fin de semana, nos está dando a fines de este año, con este dólar que nosotros proyectamos, que es bastante modesto, nos está dando 111% sobre el producto. Ahora y te voy a 6 veces preguntar, y media las exportaciones. ahora voy a volver y te voy a preguntar que cuentes un poco qué implica eso o qué niveles teníamos en el 2001 para que se entienda mejor. Martín, hablaba del presupuesto con Arnaldo y se dejó trascender por ahí algunas proyecciones que el gobierno mandaría con el presupuesto, 23% de inflación para el año que viene, un dólar a fin de año de 42 pesos. ¿Te parece real una cosa así? No, está claro. Yo creo que ahí, obviamente siempre esos números del presupuesto vienen atados a distintas otras discusiones, es decir, si lo tirás muy por abajo, te queda plata de sobra, sin presupuestar, digamos que podés manejar un poco más suelto, para decir así. Pero evidentemente lo que aparece ahora es el proceso de este ajuste, y algo que me parece que no debería pasar de largo, el tema de las retenciones, de los nuevos impuestos que se está cobrando el gobierno nacional. Tanto el aumento de las retenciones de la soja, por ejemplo, pasaron a 28% en un dólar a 40 como hay hoy, y van bajando tendencialmente, pero poco también. Si el dólar llega a 60, estamos hablando de que las retenciones a la soja van a ser de 25, con lo cual no cae mucho. Y todo lo que es la parte del fondo solidario, que ese fondo pasa directamente a manos del Estado, ¿no? Yo creo que esa parte está vinculado con quién paga todo esto, ¿no? Porque ahora los 2 años de deuda externa se tomaron, el Fondo Monetario viene a ordenar un poquito las cuentas públicas, en la cual está claro que es prioritario el pago de la deuda externa y todos los otros gastos se tienen que ajustar. Y en función de eso, me parece que una de las claves pasa ahí por la cuestión de recaudar más y que esa recaudación vaya a parar a asegurar el pago de la deuda externa. Me parece que el papel del fondo, a veces se dice que es un banco, que no presta por prestar plata, no presta para el desarrollo, no, presta para que vos puedas pagar la deuda. Es el papel fundamental del fondo, y después una segunda instancia en la cual él te ordena las cuentas para obligarte a hacer los ajustes y pagar, asegurar el pago de la deuda. Y con esto que vos marcás, porque otra de las proyecciones que se dejaron trascender, parece, del gobierno, es que el año que viene la economía estaría en 0. O sea, que proyectan como que se cortaría esta recesión en la que estamos, pero tampoco crecería. Con el paquete de ajuste que el Fondo Monetario exige, ¿vos creés que esa es una posibilidad o creés que seguimos en recesión? Mira, en el tema de la inflación, por ejemplo, siempre se habla mucho del pass-through, es decir, vos el traslado de cambio, claro, se va a qué punto, se supone que 70% se tiene que ir, pero ese cálculo habría que hacer sin las retenciones, digamos, ¿no? Descontando el aumento de retención, a ver cuánto te da. Porque es una devaluación compensada, como se dice, lo que estamos viviendo. La cuestión es que también del lado de los productores, de los comercios, lo que se ve es que ellos mismos no trasladan todos sus costos. Están esperando a ver, tal vez el año que viene, si mejora un poco la cosa, prefieren vender y quedarse un poco líquido, pero el año que viene trasladar el resto de los costos que tal vez haya esta devaluación. Entonces, si efectivamente el año que viene se crece nada o un poquito, lo que puede llegar a aparecer es
todavía más inflación, que es la inflación rezagada de este año, con lo cual lo que hay que empezar a pensar más con la devaluación en estas fechas es más, no tanto pensar en años, calendarios para medir la inflación o que lo que usa el presupuesto, sino también bianual, ¿no? Me parece que todo esto de acá al año que viene se va a ir dirimiendo. Puede llegar a ser verdaderamente algo bueno, ojalá lo puedan mantener más o menos a raya, pero también está la opción de que esto se desmadre y se empiece a espiralizar, aumento de precio del tipo de cambio, aumento de salario, aumento de tarifas que están dolarizadas, digamos, todo eso termina siendo un escenario bastante negro. Compleja. Y ya que sigo del otro lado del living y aprovecho y pregunto, Osvaldo Bassano, tu experiencia, tu función en relación a los consumidores. Escuchaste un poco la descripción de lo que está pasando en el panorama económico, con lo macro, pero que nos afecta en el día a día. ¿Y los consumidores qué en el medio de todo esto? Con referencia a lo que leíste de Sica, Sí. que manifestó que tiene 3 patas, que es Wall Street, las pymes y Doña Rosa, Sí. tengo que manifestar que se cumplen 25 años de la sanción de la Ley 24240 y 24 de la modificación constitucional del 94. No dice absolutamente nada de eso nuestra estructura jurídica, lo que los juristas llaman la norma fundamental. Es decir, que si tuviéramos que escuchar lo que dice la ley, inclusive atenernos nada más a lo que establece el artículo 42, estaríamos hablando que el ministro Dante Sica falta a los deberes de funcionario público, porque no genera lo que la Constitución establece, que es la protección económica del consumidor y el acceso al consumo. Como se ha olvidado en estos puntos principales de lo que es la estructura jurídica, lo incluyen al consumidor dentro del mercado. Para la estructura jurídica de la República Argentina, el consumidor no está en el mercado. Y por otro lado, el avance que ha habido en todos estos años del derecho del consumidor significan pura y exclusivamente lo que se conoce como derecho humano. Es decir, que no solo es un derecho económico, no es solo un derecho dentro del mercado, sino que es un derecho pura y exclusivamente humano. Por lo tanto, que el consumidor acceda al consumo, tenga la protección del Estado, pueda acceder a los servicios públicos, pueda acceder a la salud, pueda acceder a los medicamentos, es un derecho humano. Y cuando un funcionario sale a decir que tiene que el consumidor quedar a lo que diga el Wall Street o lo que digan el mercado, pura y exclusivamente está violando la Constitución y la estructura legal. ¿Y qué sentís vos que tenés esta función y que estás en contacto con los consumidores en esta situación que están atravesando cuando escuchás la frase que yo leía de Sica que dice es un consumidor low cost? Bueno, que, ahí tenemos el tema de precios cuidados, demostrando claramente que estos conceptos que fueron evolucionando muy profundamente es lo que se llama consumo responsable. En los últimos tiempos esto no puede aplicarse porque el consumidor no tiene esa protección que le señalé recién y lo que podría ser un consumo responsable como lo es precios cuidados, literalmente no existen o por lo menos ninguna de las dos funciones que podían tenerse. Por ejemplo, precios cuidados cuando se pone en un mercado en distintos lugares solamente con un cartelito, en los lugares donde están los productos, distintos productos son precios de referencia. Si nosotros lo ponemos en un solo lugar es para tener un precio más económico. Ninguna de las dos funciones lo cumple en este momento. Hasta ahora, precios cuidados había sido tenido con un poquito de asquito de parte de la función ideológica que tiene este gobierno. Entonces, lo que ahora está ocurriendo con esto es que no le sirve. ¿Por qué? Porque han puesto espinazo, han puesto picada, han puesto papas, no ponen verduras. Es decir, que la ecuación alimenticia del consumidor, esa protección económica, ese acceso al consumo, lo están vulnerando con esto que se llama el precios cuidados. Y lo redondeamos con la novela dramática y muy agresiva de los servicios públicos, donde el acceso al consumo no existe, donde se están armando barrios en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, va armando la gente para que no les vayan a cortar la luz porque no tienen plata para pagarlos. Aparte de eso, la gente no tiene plata para abonar los alimentos. Entonces, en un periodo muy corto, se han endeudado con la tarjeta de crédito o pidiendo préstamos de consumo. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay una amplia capa de la sociedad endeudada, que está endeudada o con los servicios públicos o con la comida. ¿Y esto qué le significa al consumidor? Perder su patrimonio. Es decir,
Acá decían quién paga esta fiesta. La está pagando la población, el pueblo, con el bolsillo, con la casita que tanto le costó construir. Y lamentablemente para una fiesta de timba. Timba financiera, para que el fondo venga y nos diga tienen que seguir sacándole los subsidios. No dice en ninguna factura cuánto es el subsidio que paga el consumidor. No dice en ninguna factura que ninguno de la estructura de costo de los servicios públicos tiene correlato con la realidad, es decir, con la realidad de cuánto es verdaderamente el servicio de gas o de luz o cuánto debería ser verdaderamente el servicio de transporte. Esto hace que la situación del consumidor se transforme en lo que es hoy, que tenga que pagar servicios públicos que no los puede pagar. Y al 10 de cada mes, y nosotros lo hemos visto en muchos barrios, la gente va a comprar día un pan, va a comprar día un huevo, al 10 de cada mes. Antes era el 20, ahora casi el 10. No sabemos cómo va a terminar la historia. Esto es grave porque atenta contra la salud, contra la vivienda digna, el consumo y la vida de las personas. Esta es la fiesta que estamos pagando tan cara. Clarísimo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora te voy a preguntar que me cuentes brevemente, cuando volvamos de la pausa, esta experiencia de que me decís que en algunos barrios esperan para que no les corten la luz y la complejidad de eso. Te vamos a completar con Arnaldo, con Martín, algunos temas económicos, lo que contó sobre la deuda. Y quédate ahí, es una pausa cortita. Vamos a incorporar en el segundo bloque tema salud. Hay un tema que preocupa y mucho a todos. Ahora te vamos a contar con algún especialista de qué se trata. Y tema seguridad social. Dale, una pausa corta y seguimos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.